Yo creo que es un tema de versionamiento, pero ¿y no te venía molestando o sí? No, profe, o sea, el programa venía funcionando bien y anoche que no se le dio por querer trabajar Mm, y no, y es que todo está perfecto, todo está lindo. sí, porque al parecer ese CMD lo muestra es cuando no encuentra de pronto las rutas para la ejecución. Ah, entonces me toca ponerme a descargar el otro, porque yo lo había descargado, pero es que ese no, no sé, no funcionaba. Sí, tendrías que mirar cómo solucionas esa parte con la otra versión o revisar el tema de las rutas cuando instalaste el programa, cómo lo dejaste, o si fue que de pronto se movió alguna carpeta donde él está instalado, porque es como ejecución. Ah, listo, profe. ¿Listo? Muy bien, Luisa. Sí, señora. Gracias. ¿Quién más tuvo dudas, preguntas, dificultades con el ejercicio sobre listas? ¿Ninguna? Bueno, entonces entremos en materia. El día de hoy, pues básicamente vamos a trabajar de la misma forma. Vamos a trabajar lo que es pila, la función de las pilas y los métodos que también se pueden ejecutar dentro de la pila. Entonces, también después de ver la parte conceptual, traje un ejercicio que también me parece súper bueno, siempre me ha gustado, porque es muy claro, se entiende y garantiza de pronto la comprensión de este tema. ¿Están visualizando ya en pantalla? No. No, profe. No, profe. Vale. Ahora sí. Entonces, la pila simplemente, recuerden que estamos trabajando estructuras de datos y esas estructuras de datos dijimos que eran tres, listas, pilas y colas. Ya vimos listas, se dio un enfoque de lo que era listas, se entregó un ejemplo donde a grosso modo copa todo lo que son los métodos que puedo encontrar y trabajar de una lista. Y ahora vamos a trabajar con pila, el día de hoy pila y mañana finalizamos con cola. Entonces, la pila básicamente es una estructura de datos muy simple en el que sí cumple la función o básicamente lo que hace es apilar datos por medio de nodos. Para eso, entonces les traigo el ejemplo de cuando ustedes tienen una pistola de juguetes en la que quieren disparar pelotas. Y para cargarlas, lo que ustedes hacen es introducir las pelotas una a una en la pistola, ¿sí? Pero lo que queremos aquí de pronto reflexionar es que la primera pelota que ustedes ingresan dentro de la pistola, ¿sí? No va a ser la primera que voy a disparar. ¿Cuál va a ser? La última. Uno por lo general dispara la última pelota, ¿sí? Y esa primera y la última que se introduce es la primera que sale. Eso básicamente es una pila. Es un orden definido que ya tiene como tal, pero en este caso dentro de una pila no vamos a almacenar pelotas, sino que vamos a almacenar nodos. Y esos nodos pues ya vienen con los mismos dos conceptos que veníamos trabajando de las listas. Tienen dos partes. La primera parte del nodo es el valor, la segunda es la referencia. Recordemos que el valor de un nodo, ¿sí? Es el dato que yo estoy guardando allí en el nodo o el dato que yo le estoy pasando para que se ejecute un proceso. Y la referencia es si va a tener puntero siguiente o si va a ser nulo, teniendo en cuenta la posición que va a ocupar. Para eso, entonces, aquí les traigo una gráfica en la que se les explica un poquito cómo es el orden de la pila en una pistola de juguete. Entonces, añado la primera pelota, añado la segunda pelota, añado la tercera pelota. Y este es el orden en el que queda, ¿sí? Pero cuando yo disparo, disparo la última, la segunda y la tercera, que en teoría la que es tercera fue la primera que yo agregué, ¿sí? Entonces, hasta aquí es claro el concepto de cómo funciona la pila. Sí, señora. Listo, Sí, profe. chicos. Entonces, si esa parte es clara, otro ejemplo de pila básicamente es cuando yo lavo platos, los que le ayudan en la casa, la mamá, la tía, con la persona que vivan,
y han tenido la posibilidad en algún momento de su vida de lavar platos, entonces se van a dar cuenta que cuando yo inicio a lavar los platos los voy apilando, ¿sí? Y el último plato que apilé va a ser el primero que voy a lavar, ¿sí? Entonces, de la misma forma funcionan las pilas. Adicional a eso, la pila es una estructura que se basa en el concepto LIFO. Ese concepto LIFO va enfocado a lo que es almacenamiento. Eso es logística del transporte y todo ese tema, ¿sí? En donde el LIFO dice que el último elemento que entra al inventario es el primero que sale, ¿sí? Entonces, ese como tal son 3 ejemplos en contextos distintos que nos dejan como un panorama o un análisis de cuál es el funcionamiento de una pila. Continuamos. La pila también tiene unos métodos estándar. Esos métodos estándar son los que se van a ejecutar dentro de ella. Entonces, dentro de la pila yo tengo un método muy común que se va a llamar ver primero. Ese método ver primero, lo único que hace es cumplir la función de decirnos quién es el objeto que está al principio de la pila, ¿sí? Para yo saber que en realidad ese fue el último objeto que ingresó. Y por ende, pues va a ser el primero que va a salir o el primero que voy a eliminar. Otro método que tienen las pilas es el método sacar. El método sacar permite eliminar el nodo más externo, es decir, el último nodo ingresado. Por esto, para eso simplemente se hace una ejecución en la que se dice primero de la pila apunte al sucesor. Es decir, el primero de la pila va a apuntar al siguiente nodo que sigue. Aquí les traigo una representación gráfica, ¿sí?, de cómo funciona el primer método que se llamaba ver primero, que es este que vemos acá. La estructura gráfica, así como ustedes la están viendo, que es en columna, así mismo funciona. Las listas estaban en orden de fila, ¿sí? Es decir, horizontalmente. Y las pilas las vamos a ver vertical. Así mismo lo vamos a ver en el ejemplo que ya les voy a explicar. Entonces, este método ver primero, lo que nos va a garantizar es decirnos que efectivamente este es el primer nodo, el último nodo que entró. Entonces, él lo único que hace es identificar de todos los nodos que hay en la pila, cuál es el último que ingresó, por ende va a ser el primero que él va a ver. ¿Listo? Y el otro que dice el método sacar, cumple la función de, tengo mis 4 nodos, ya ejecuté mi primer nodo que era ver cuál era el primero de la pila. Entonces, como ya sabe cuál era el primero de la pila, pues el método sacar, ¿qué va a hacer? Va a modificar la estructura de ese primer nodo y va a dejar de sucesor al siguiente para poderse llevar a este, para poderlo eliminar o poderlo sacar de la pila. Porque este nodo al final tiene ese slash. Ese es null, ¿no? Es nulo y es ahí donde culmina el ciclo de la pila. Muy bien. Entonces, estos son los 2 métodos que venimos trabajando en la pila. ¿Dudas sobre esos 2 métodos? ¿Preguntas? Claro, ¿cierto? Listo. Sí, señora. Continuamos. Hay otro método que se llama método de apilar. Ese método de apilar lo que hace es el encargado de añadir los nodos a la pila, ¿sí? Para esto es necesario que el nodo sea añadido al principio de la pila. Entonces, este método, lo que hace es decir, este nodo nuevo que voy a crear o que me están entregando, lo voy a agregar al principio de la pila. Entonces, aquí tenemos el siguiente ejemplo gráfico. Primero se crea el nodo solito. Recuerden que cuando yo creo un nodo, siempre lo creo nulo, ¿cierto? Porque al final no sé en qué ubicación va a estar. Luego que lo he creado, creo mi nodo, ya hay una pila conformada de 4 nodos. 3, el primero, segundo, tercero y el último es el nulo. Cuando yo he agregado mi nodo, creado mi nodo, entonces lo debo agregar. Al agregarlo, le debo cambiar su condición de referencia. Su condición de referencia ya no va a ser nulo, ¿sí?, sino que va a ser puntero siguiente. Y al ser puntero siguiente le estoy diciendo apunte al primer nodo que está en la pila.
él apunta al primer nodo que está en la pila y ya quedan 5 nodos. Y el siguiente paso, después de haber hecho el apuntamiento, es decirle a la pila que ahora apunte al nuevo nodo que se agregó. Entonces, es por eso que aquí la pila deja de apuntar al segundo nodo y pasa su apuntamiento al primero de la pila. Tenemos entonces ya en un orden nuestros 5 nodos, en donde el último sigue siendo nulo, pero el primero que se agregó ingresó como apuntamiento del siguiente. A diferencia de la lista, no sé si recuerdan que en la lista yo podía definir en qué lugar quería agregar mi nodo. Si yo lo agregaba al principio, le cambiaba esta condición. Pero si lo agregaba al final, el último dejaba de ser nulo y pasaba a apuntar a ese que estoy agregando como nulo. Aquí no. Aquí el nulo sigue siendo nulo, el último sigue siendo último y siempre que agrego, lo agrego al principio. ¿Dudas, preguntas de este método apilar? ¿Clara la imagen? ¿Sí? Listo. Continuamos. Aquí está entonces otra forma de ver cómo funciona el apilamiento, los métodos en una pila de apilar y sacar. Entonces, inicialmente apilo, agrego el nuevo y lo coloco a apuntar a la pila que ya tengo definida. Y el de sacar identifica cuál es el primero y luego lo saca y lo deja vacío. ¿Listo? Muy bien. Entonces, dejando clara esa parte hasta aquí, esos métodos, les voy a compartir el ejemplo que vamos a trabajar el día de hoy. Lo mismo, entonces recuerden, el primer punto del taller fue el de listas, que trabajamos. Ahora vamos a trabajar este otro, que va a ser sobre pila, y va a ser el segundo punto a entregar del taller. Profe, y digamos, Señor. o sea, es el mismo procedimiento de ayer, o sea, en el que hacer todo este código extenso. No te entendí, Andrés, se te escucha entrecortado. Sí, profe, es que mi internet está Ahora sí, mucho mejor. lento. Dime. No, que decía que si era el mismo procedimiento del de ayer. Tienen una estructura similar. ¿Listo? Entonces, con el ejercicio de ayer hay algo que que Andrés me acaba de recordar y es lo siguiente. Ustedes ya construyeron el ejercicio y bueno, les funcionó y demás. Ahora necesito que por favor le cambien simplemente los valores que le van a pasar por el main a ese ejemplo. Y lo único que necesito es que le cambien esos valores y vuelvan a tomar una captura de pantalla de su ejecución. De esa manera vamos a garantizar que efectivamente el ejercicio funciona. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo funciona la pila? Yo tengo acá mi paquete llamado pila, tengo mi main, tengo una clase nodo y una clase pila. Entonces, en el orden que debemos trabajar es, primero debo crear el nodo. La estructura para crear los nodos es la misma que utilizamos para la lista. Tengo mi clase nodo, a esa clase nodo le defino dos atributos de tipo privado, uno que va a ser el valor del nodo y el otro que va a ser el apuntamiento o el enlace entre el siguiente nodo. Seguido de eso, entonces hacemos un método que nos garantice la instancia de nuestros valores iniciales de nuestros atributos, en el cual decimos en qué valor quiero inicializarlo. Entonces quiero que mi campo valor o mi atributo valor dentro de un nodo sea 0 inicialmente y que siguiente va a ser nulo. Le agrego nuestros métodos a cada uno de los atributos, le agrego un método get a valor y le agrego un método set a valor. De igual forma, entonces, hago lo mismo con el atributo siguiente. Entonces, le agrego un método get y un método set a siguiente. Este es lo mismo que hicimos en la lista. Funciona de la misma manera porque ambos trabajan con nodos y lo que yo estoy haciendo es crear. ¿Sí? Ahora, en la pila, ¿qué
vamos a encontrar o de qué forma trabaja la pila. En la pila, entonces, iniciamos un atributo que va a ser inicio, que este inicio va a ser, o sea, es el que va a garantizar cuál va a ser el inicio de mi pila, y declaro otra vez mi variable tamaño, que en este caso es tamaño, o tamaño, como lo quieran llamar, porque recuerden que aquí la ñ no la toma. Entonces, ¿qué función cumplía la variable o el atributo tamaño en la lista? Chicos, Contar cuántos hay en el... contar de qué tamaño era mi lista. En este caso, este atributo cumple la misma función, decirnos de qué tamaño va a ser mi pila, ¿sí? Y vuelvo a inicializar mis valores o mis atributos por medio de mi método. Entonces, le digo que inicialmente inicio va a ser equivalente a nulo y que tamaño va a ser 0. De igual manera, vamos a tener un booleano que va a tener el mismo nombre que en la lista, que es vacía, y lo único que me va a garantizar este método es decirme si mi pila está vacía o no está vacía. Por ende, solo me va a devolver, al ser booleano, 2 valores, verdadero o falso. Continuamos. Le creamos el método getAtamaño para que él nos pueda retornar siempre los valores de la pila o en qué tamaño es la pila después de ejecutar algún método. Y aquí es donde ya iniciamos los métodos particulares o puntuales de la pila. Entonces tenemos nuestro primer método, que es el método de apilar. En este método de apilar, básicamente, ¿qué le estoy pasando por parámetro? Un valor. Hago la instancia de ese nuevo nodo que estoy creando y simplemente primero le digo que me valide la condición. Si la pila está vacía, entonces inicialice la pila con el nuevo nodo que le estoy agregando con el valor que le estoy pasando. Si no, agregue el nodo al inicio de la pila. O sea, si la pila está vacía, simplemente agréguele este nodo. Cree o asígnele este nuevo nodo. Si no, simplemente añada ese nodo, pero en el primer lugar de la pila. Y aquí viene nuestra variable contador o nuestro atributo contador de nombre tamaño, donde él nos va a garantizar, pues cada vez que yo haga el apilar un nuevo nodo, me va a garantizar en qué tamaño va a quedar. Tengo el método retirar. Este método retirar, entonces, es el que me permite eliminar un elemento que se encuentre en el primer lugar de la pila. Entonces, si la pila está vacía, simplemente asigna como primer nodo al siguiente de la pila y lo quita y modifica el tamaño de la pila. Entonces, si la pila está vacía, entonces garantíceme que agregue ese nuevo nodo y disminuya su tamaño. Acá. La cima. Entonces, la cima aquí lo que hace es consultar el valor del nodo que tiene en el primer lugar. Es decir, que me imprima ese nodo que está de primeras, qué valor tiene, qué número le estoy pasando por parámetro. Si esa condición no se cumple, pues recuerden las excepciones, son mensajes que se le muestran en la ejecución de una aplicación o de un programa, en donde le va a decir, la pila se encuentra vacía, por ende no le puedo mostrar qué valor tiene la pila en la cima, en el primer nodo. Tengo el método de buscar, que en la búsqueda, entonces, cuando busca, aquí volvemos a tener nuestro AUX, que cumple la función de buscar por referencia y de garantizar o verificar si el elemento a buscar sí existe. Lo único, él aquí no nos va a retornar valores. ¿Qué nos va a decir? Simplemente como es booleano, nos va a decir si ese valor existe o no existe en mi pila. Y seguimos con el método de eliminar un nodo de la pila por referencia. Recuerden que cuando hablamos por referencia, hablamos de valor. Entonces, aquí lo único que él hace es buscar ese valor que yo le estoy pasando por el main y si existe dentro de la pila, haga la eliminación completamente. Si no, pues simplemente elimine el nodo del tope de la pila hasta llegar al nodo que desee eliminar. Editar, entonces funciona igualito. El editar
lo voy a poder hacer o actualizar el valor de un nodo por referencia y valor. Entonces, consulta primero si el nodo existe. Si el nodo existe, entonces garantiza o va a mostrar el valor que está dentro de esa pila y lo actualiza por el que yo le esté pasando dentro de mi main. Si no, pues simplemente, si ya contiene el elemento, lo agrega al inicio. Es decir, si ya ese valor lo tiene en la pila, lo que hace es coger y agregarlo al inicio. Y tenemos por último el método de eliminar la pila, que es simplemente reiniciar los valores de la pila. Lo mismo que hacíamos en la lista. Inicio en nulo y el tamaño en 0. Y si yo le doy, ejecuto el de listar, pues lo único que hace es mostrarme cuáles son las condiciones o de qué forma está estructurada la pila. Si yo vengo a nodo, a main, en el main tengo los parámetros que le voy a pasar. Aquí los tengo. ¿Cuáles son los valores que le voy a apilar? ¿Sí? Tengo el método de tamaño, que me va a mostrar qué tamaño tiene mi pila, qué valores tiene guardados mi pila. Cuando elimino o retiro un elemento de arriba del primer lugar de mi pila, cuando actualizo el valor, ¿sí? Entonces aquí le estoy diciendo el número 12, actualícelo ahora para que sea 44. Eliminar el nodo con el valor 16, entonces aquí lo mismo, hace la eliminación. Consulte si existe el valor 65, él va y ejecuta el método buscar, ¿sí? Y ese método buscar lo que hace es buscar si existe o no existe ese valor de 65. Tengo el método de eliminar, donde lo que hago realmente es reiniciar los valores de la pila. Tengo el método de desvacía, donde lo que hace es decirme si esa pila tiene nodos ahí guardados o definitivamente no tiene nada. En ese orden de ideas, entonces vamos a ver la ejecución. ¿Cuándo tenemos parcial? ¿El lunes otra vez? No. Ah, yo pensé que el micrófono se me había dañado. Ay, profe. No, es que casi como que no escuchamos bien eso del parcial, profe. Sí, Ajá. profe. ¿Que el O sea, parcial es escuchamos cuándo? esa palabra y nos ponemos como sordos. No, no tenemos ¿Cuándo es el parcial parcial? todavía. ¿No? Uy, gracias a Dios. Yo, Ya se me había ido el aire cuando lo yo lo hice como prueba para ver si mis audífonos se oyen. Uy, profe, no lo puedo creer, nos estaba engañando. Sustos Con que dan. nuestros sentimientos. Listo, chicos, miren. Entonces, aquí en pila, si ven que él lo ejecuta o lo construye en forma vertical. Acá yo le estoy pasando en el main que mi pila va a tener estos valores, 65, 8, 12, 16 y 4, ¿sí? Si ustedes revisan, el primero que agregué es el último que está en la pila, ¿cierto? Muy bien, continuamos. El tamaño, ¿de qué tamaño es mi pila? De 5. El retirar el elemento del tope de mi pila, entonces si miramos acá, en el tope de mi pila o en la cima de mi pila tengo el número o el valor 65. Ese método cumple la función de quitármelo y dejarme al primero, ahora al 8. Si miramos acá, vamos a encontrar que el 8 estaba en el segundo lugar y acá ahora quedó de primeras. Y que el tamaño de la pila dejó de ser 5 y ahora es de 4. Actualizar el valor del nodo por
con el valor 12 por el 44. Entonces, si miramos en la parte superior, el nodo 2 tenía el valor 12. Y acá ya hizo la modificación en el nodo 2 por el valor 44. Y vuelve y nos imprime el tamaño. El tamaño sigue siendo de 4. Ahora, eliminar el nodo con el valor 16. Entonces, revisamos en la pila. El nodo con el valor 16 es 1, 2, 3, el tercero. Si miramos, él hace el recorrido dentro de la pila, encuentra el número 16 en el tercero, lo elimina y ahora nuestra pila queda de un tamaño de 3. Si continuamos, consulta si el valor 65 o busca si el valor 65 se encuentra dentro de mi pila. En teoría el valor 65 no está, por eso devuelve el valor booleano que es falso. Aquí elimina la lista, que en teoría la lista no la elimina, sino que le reinicia los valores. Y por último le dice, consulte si la pila está vacía. Si la pila está vacía, sí, porque yo le reinicié mis valores aquí en eliminar la pila. Y eso es toda la ejecución de pila. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba con este método. Consultar si el valor 65 existe. No, en efecto no existe y da falso. Vamos aquí a modificar dentro del main que el valor, uno de los valores que le vamos a pasar va a ser el 65. Cambiémoslo por el 4, por acá, por el 8, acá. ¿Listo? Consulta si el valor 65 existe y ahora ya no es falso, sino verdadero, porque efectivamente yo le cambié a uno de los nodos el valor y se lo dejé en 65. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Chicos, No, señora, pues. si ustedes analizan, está mucho más sencillo que la lista, ¿sí? Sí, eso sí es Porque verdad. los métodos son más reducidos. De igual forma es que como ya entienden un poco la lógica de la lista, ya es más fácil de trabajar, ¿vale? Es que esos métodos de la lista, sí. Ay, madre. Claro, porque en el ejemplo les estoy pasando dos formas, por referencia y por posición, entonces lo hace más extenso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Lo mismo, vamos a trabajar primero agregando la clase nodo, crean el nodo, luego la pila y luego el main. Deben garantizar la ejecución del ejemplo así como está y luego cambiarle los valores en el main para garantizar que haya cumplimiento en la ejecución. Profe, los valores son los que están arribita. En el main, no, los valores son estos parámetros que yo le paso. Sí, esos. Sí, Esos. señor. Ah, ok. Esos. Es Esos que son yo los ahorita valores. estaba cambiando los parámetros en el otro ejemplo y me volvió todo error. Ah, no, 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 no. Es en el main los datos que yo le paso para que él ejecute cada uno de los métodos, ¿sí? Y obviamente estos de acá también deben tener una lógica con base. Si usted le quita de aquí el 16, por ejemplo, pues él nunca le va a eliminar el nodo porque nunca lo va a encontrar, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, les voy a dejar primero el de nodo por si no recuerdan cómo va la estructura y me van indicando. Tengan en cuenta entonces que deben entregar dos partes de la ejecución del ejercicio o del ejemplo. Una sin modificación de valores en el main y otra con modificación de valores en el main donde se pueda ver que efectivamente funciona. ¿Listo, chicos?
¿Dudas, preguntas adicionales? Sí, profe, pues esa ya no es una pregunta sobre el tema que estábamos viendo. Es una pregunta ya aparte. Dime. Es que lo que pasa es que yo quiero saber si toca subir pues como la corrección del parcial. Es que esa parte, todo eso son trabajos de clase y está habilitado el enlace en la plataforma. Ujú. Entonces lo cargan ahí en ese espacio. Ah, la corrección de la evaluación, ¿sí? Sí, claro, donde aclaramos Ok. dudas, donde nos dimos el espacio para dialogar y comprobar que efectivamente el parcial sí se podía realizar. No era imposible. Exactamente. Ah, listo, profe. Vale, no olviden cargarlo, ¿no? Ujú. Listo, chicos. El fin de semana voy a estar revisando todo para de igual forma sacarles notas y ya que ustedes puedan visualizar cómo les fue. Profe, ¿cómo cuántas notas ya llevamos? ¿Solo Pues dos? ¿O no usted solo se va a contar llevamos las otras? varias. Claro, porque todas las del taller y eso son un porcentaje del 10% que les va a ayudar en el proyecto final. Ah, listo, profe. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas, inquietudes? ¿Ninguna? Muy bien. Están muy dedicados y muy juiciosos. Ja, profe, pero es que Sí, usted no se profe, es que imagina usted con qué viera la de grupo. las 10. ¿Cómo? Es que usted viera, yo no sé, yo en esta clase soy como más hablador que en la otra. Eso está muy bien. Y eso que en la otra habla, no se imagina, profe. Eso está muy bien. Claro, tienen que participar porque se quedan con dudas, con cosas allí. Aún no tenemos la habilidad de leer. El profesor también no tenía cero paciencia, usted viera. Uy, sí, profe, yo digo que el profesor no ha tenido una paciencia ni la más hijo de madre. Uy, ¿Por qué? yo nunca había visto a alguien con tanta paciencia como ese profesor. Ay, Profe, es que vea no. que entre más él nos explica y más nos explica así, digamos, bien, nosotros como que somos más duros para entender. Ay, Yo no no sé digan qué en serio. pasa. Sí, profe, mientras que pues digamos acá usted nos explica y es como más rápido, ¿sí? Pero yo no sé Sí, qué profe, pasa yo con no el sé profe. qué.